Muy buenas a todos y a todas. En el vídeo de hoy vamos a tocar un tema muy potente y es la liberación de los obstáculos internos por medio de una estrategia espiritual, ¿vale? Por si no me conoces, me llamo Alejandro Jauregui y hace unos años tenía bastantes problemas con ansiedad, con adicciones. Mi vida estaba hecha un caos y yo tenía una percepción muy limitada de mí mismo y es que no confiaba en mí, me sentía súper insuficiente, sentía que era muy poco inteligente y realmente tenía una visión muy limitada de mí mismo, ¿no? Todo lo contrario de lo que tengo ahora, porque he transitado un proceso de autoconocimiento en donde me he ido dando cuenta de que toda esa negatividad que tenía en mi interior ni siquiera era mía, ni siquiera me la había dado Dios. Entonces eran interpretaciones equivocadas que yo había estado haciendo sobre mis padres, sobre mi entorno, sobre este personaje, sobre mí mismo. Y es desde ahí que fui construyendo una identidad completamente limitada, ¿no? Entonces, bueno, ahora me dedico a ayudar a las personas a deshacerse de esos obstáculos internos a través de la psicoterapia y el acompañamiento emocional. Es un tema que me encanta y una herramienta muy poderosa que utilizo en mis sesiones es precisamente eso de lo que vamos a hablar en este vídeo, ¿vale? Que es la entrega de tus percepciones equivocadas al Espíritu Santo, a Dios, a la supraconciencia, al universo. Tú le puedes llamar como más a gusto estés con ello. Al final, distintas tradiciones y religiones se han dirigido a lo divino con diferentes términos, pero al final es ese poder superior, es ese poder divino que está en todos nosotros, que nos dirige y nos guía en todo momento, y es un poder divino al cual nosotros podemos acudir. Es decir, nosotros podemos pedirle asistencia a ese poder divino en situaciones complicadas. Eso es justamente de lo que te voy a hablar en este vídeo. Seguramente tú también tengas alguna idea con la que no te encuentres muy a gusto y digas, vaya, ¿yo por qué me percibo de esta manera? ¿Por qué es que hay circunstancias, situaciones en las que dudo de mí mismo, de mí misma? ¿Por qué veo otras personas que hacen esto con tanta facilidad y se desenvuelven sin grandes dificultades y como confiando, ¿no? Y percibiéndose capaces y poderosos? Pues todo esto tiene que ver con la percepción que tú tienes de ti mismo. Si, por ejemplo, aquí es importante entender lo siguiente, las percepciones se pueden modificar, se crean, pero se pueden destruir también. Tú ahora mismo igual crees que no eres lo suficientemente inteligente y eso no quiere decir que sea verdad. Probablemente sí que lo seas. Puede que pienses que no tienes la capacidad de hablar a esa persona o de exponer y dar una magnífica charla en público y realmente sí que puedes hacerlo. Eres totalmente capaz. Lo que tenemos que entender aquí es que todas estas percepciones en la mayoría de los casos se originan en nuestra infancia. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que un día llegas del colegio, le haces un comentario a tu padre y te dice, pero qué estupidez, esto es una tontería, venga, vete para tu cuarto. Igual le has cogido de mal ánimo a tu padre o a cualquiera y te hace ese comentario. ¿Qué ocurre? Si tú te compras esa idea y dices, vaya, es verdad, soy limitado, no valgo para nada, soy un estúpido, te instalas una programación, ¿vale? Un sistema de creencias y si tú no, a partir de ese momento no te lo cuestionas, porque igual le has dado muchísimo significado y ha tenido un impacto emocional bastante intenso en ese momento, es posible que años después tú sigas creyendo que eres insuficiente, que no eres lo suficientemente inteligente o cualquier tipo de creencia limitante que hayas podido construir. Entonces, en las sesiones me parece súper útil hacer lo primero de todo un dejar ir, que es atender a las sensaciones y permitir toda esa presión emocional que se vaya descomprimiendo, ¿vale? Para ir deshaciéndonos de los campos energéticos de baja frecuencia. Y después, a esto le dedicamos un tiempo bastante importante porque es fundamental deshacer el campo energético limitado. Y después vamos al Espíritu Santo, vamos a lo divino, para pedirle asistencia y que nos recuerde la verdad. Porque fíjate en lo siguiente. El ego, que es al final esa identidad que has construido de ti mismo, son todos esos sistemas de pensamiento limitados, el no puedo, el otro es mejor que yo. Vale, es un sistema de pensamientos basado en la separación. La creencia que fundamenta el ego es la creencia de separación, que hace que te percibas separado de tu hermano, hace que creas que tú y yo estamos separados o que empecemos a construir enemigos. El ego al final se basa en el ataque, el juicio y la defensa. Y es lo que se conoce como estar siempre a la defensiva, reaccionando. Todas esas conductas y esas maneras de pensar y de percibir, tanto a ti como a las demás personas, están basadas en el ego. Entonces, ¿qué ocurre con el ego? Este es un temazo, ¿vale? Y ya lo iré desarrollando en los próximos vídeos porque hay muchísimo de lo que hablar en este tema. Entonces, ¿qué ocurre? El ego, de por sí, ¿qué es el ego? Es el instinto animal sofisticado. En el caso de los seres humanos es el córtex prefrontal, ¿vale? Asociado al instinto animal. Entonces, igual en un perro
es más agresivo y cuando reacciona coge y le muerde a otro perro. Y tú probablemente cuando te enfades no le vayas a morder a alguien. Bueno, hay personas que si se enfadan mucho y se calientan mucho, terminan a puñetazos, ¿no? Pero lo que te quiero decir con esto es que en el ser humano, el ego, que es el instinto de supervivencia, se ha ido sofisticando y digamos que se ha ido volviendo más complejo. Entonces, no te vas a liar a puñetazos, lo más probable, pero igual emites un juicio, empiezas a guardarle rencor, empiezas a tener intenciones vengativas hacia la otra persona y todo eso viene del ego. Entonces, ¿qué ocurre con el ego? El ego de por sí es un sistema de pensamientos limitado que nos aleja de la verdad. Está basado en la separación y entonces esto es una ilusión, es una percepción que es completamente falsa, porque realmente la física cuántica y la espiritualidad ya llevan años diciéndonos que realmente todo está conectado, que hay una mente conjunta, que todos somos uno. En el fondo tu espíritu y mi espíritu es lo mismo, ¿vale? El espíritu de Dios, la divinidad está en todos nosotros, todos estamos conectados en ese plano, pero en nuestra percepción limitada y dual, la mente basada en el ego nos hace creer que estamos separados. Entonces este es un punto importante a entender, porque si nosotros no pedimos asistencia a la divinidad, y ya sea a través de la meditación o a través de la oración o a través de conectar con la naturaleza y con estados de conciencia más expandidos, es muy complicado que nosotros superemos algunas tendencias del ego. Es decir, si llevamos toda la vida pensándonos limitados, a base de empezar a pensarnos de una manera positiva, seguramente logres cambios, pero vas a tardar muchísimo más que si directamente esa idea equivocada se la entregas al Espíritu Santo. Porque además David Hawkins, que fue este gran maestro espiritual, fue un doctor y un psiquiatra médico en los Estados Unidos, que hizo una profunda investigación sobre los niveles de conciencia, creó el mapa de la conciencia en donde te va clasificando los diferentes estados de conciencia, desde los más bajos hasta los más expandidos. Este hombre explica que el ego es una fuerza animal tan intensa, es decir, que tiene tanto arrastre, tiene tanta energía durante tantos miles de millones de años de energía y de que le hemos estado dando tanto poder a esa fuerza, que es prácticamente imposible de superar por uno mismo. Es decir, tú desde tu propio ego, tú no puedes superar esa tendencia. Y claro, ¿qué ocurre aquí? Que cuando tú te percibes limitado o tienes inseguridades o no te atreves a tomar una nueva acción, tú estás operando desde el ego. Entonces aquí la clave es conectar con el Espíritu de Dios, con la divinidad y la supraconsciencia y entregarle este pensamiento y pedirle que nos ayude. Porque David Hawking explica que el ego únicamente puede ser trascendido a través de un poder superior, que es la divinidad. O sea, nosotros tenemos la capacidad de pensar desde la mentalidad del ego, que es todo este sistema de creencias limitado, que son las vibraciones bajas y los campos energéticos más densos, o la mentalidad del espíritu, la supraconsciencia, la mente superior, llámalo como quieras. Pero al final tenemos la capacidad de pensarnos de una manera o de pensarnos de otra. Entonces, aquí lo que te propongo es que en tu día a día, cuando te surjan las limitaciones y te vengan los pensamientos de ataque y empieces a dudar de ti mismo o te vengan juicios hacia una persona y empieces a pensar de manera negativa, no te comas demasiado el coco, no le des demasiadas vueltas. Es tan fácil como decir, por ejemplo, mira, Espíritu Santo, te entrego este pensamiento porque yo ya no sé qué hacer. Yo por mí ya no he probado de todo y ya sigo pensándome limitado, sigo teniendo vergüenza, sigo teniendo estas dificultades, ya no sé qué hacer. Te rindes a esa voluntad espiritual precisamente y le pides asistencia. Espíritu Santo, te pido corrección para que me liberes de estos pensamientos limitados y me ayudes a reconocer la verdad. Y es que, fíjate en esto que también es muy potente, esto que voy a decir. Toda percepción que no sea la verdad, que no sea el conocimiento de Dios, toda percepción de alguna manera es falsa, es como una ilusión, ¿vale? Dependiendo del nivel de conciencia en el que tú te encuentres, tú puedes ir pasando de una ilusión a otra. En la vergüenza vas a tener una visión de la realidad en donde todo te va a dar miedo, no vas a atreverte a ser auténtico, te vas a sentir muy pequeñito, ¿vale? En el coraje, de repente, tu visión va a cambiar. De repente vas a empezar a confiar en ti, vas a atreverte a tomar nuevas acciones, vas a querer conocer nuevas personas, iniciar nuevos proyectos. Y en la alegría o en la paz, tu percepción es completamente distinta aún. Es decir, vas a actuar de una manera positiva y elevada, pero es que además las cosas van a suceder de manera mucho más fácil. Pero no solo esto, sino que aun en los estados de coraje o de alegría, sigue siendo una percepción, es decir, no es la verdad, es una percepción subjetiva en donde seguramente hay algún posicionamiento
Y a lo que me refiero es que sigue siendo una percepción limitada. Por mucho que sea una percepción positiva, estás viendo la realidad desde un prisma que no es la totalidad, no es la supraconsciencia o la mente de Dios, ¿vale? O los estados de iluminación. Entonces, es por eso que es tan poderoso pedir asistencia a Dios para que nos recuerde la verdad. Porque cuando nosotros estamos en esa dificultad y nos cuesta avanzar, porque nos percibimos pequeños, creemos que no somos capaces, etcétera, estamos actuando desde esta percepción limitada y necesitamos expandirla. Y el Espíritu de Dios literalmente tiene la capacidad de tumbar las tendencias del ego de un plumazo y de recordarte tu verdad. Por eso es tan poderoso pedirle a Dios que te recuerde cuál es la verdad, que te recuerde el amor, que te ayude a reconocer el amor en ti y en otras personas, porque Dios es la verdad y el amor es la verdad. Entonces, realmente todo es verdad y amor y unos estados elevados de unidad y de compasión y de perdón. Y si nosotros no estamos en esa percepción, simplemente es que tenemos ideas limitadas, sentimientos reprimidos, y todo eso es lo que hay que ir entregando, ¿vale? Entonces, en tu día a día, cuando te surjan las dificultades, ten este recurso en mente y recuerda que tú puedes acceder a Dios en cualquier momento y puedes entrar en estados de meditación profundos en donde sueltas el control, reconoces que tú no tienes el control de muchísimas cosas que ocurren en tu vida, entonces sueltas el control y permites que sea la divinidad la que te guíe. Entonces simplemente tienes que soltar las expectativas, entregarle tus ideas, reconocer que estás equivocado, tal vez lleves años equivocado, y cuando tú reconoces esto, tú ya estás conectando con la voluntad espiritual. Es uno de los niveles dentro del mapa de conciencia, que no sé si calibra en 800, que es un estado altísimo de conciencia. Entonces, desde este punto, tú puedes entregarle todos los juicios, todas las inseguridades, todos los rencores, los resentimientos, y literalmente, si tú tienes la voluntad de rendirte y de sanar, el Espíritu Santo accede y tiene la capacidad de abrir tu corazón y de que tú superes esa situación. Por eso también algo muy poderoso es pedirle al Espíritu Santo, a Dios, que toque nuestro corazón, que aperture nuestro corazón y que nos ayude a conectar con el amor. Porque dentro del mapa de conciencia, la mente calibra en, no sé si el 400. ¿Qué ocurre? Que los estados del amor, el nivel de conciencia del amor, creo que calibra en 500. Entonces, la manera de trascender las limitaciones de la mente es conectar con campos emocionales, más bien campos energéticos más elevados, los del amor, los de la alegría, los de la dicha y todos estos. Entonces, la próxima vez que tengas el conflicto, ríndete, cierra los ojos un momento si lo necesitas, pídele a la divinidad que aperture tu corazón, que te ayude a reconocer el amor y la verdad, y te aseguro que si tú lo vas practicando a lo largo de tu día, la divinidad va a hacer el cambio de percepción, ¿vale? Porque no sé si lo has escuchado alguna vez, pero hay quien dice que el único que tiene la capacidad de perdonar es Dios, y yo estoy de acuerdo, porque al final tú no tienes la capacidad de perdonar a nadie, lo único que tienes la capacidad es de corregir tu percepción y de relacionarte con las demás personas de otra manera. Y en el fondo te vas a relacionar contigo mismo a través de las otras personas, ¿vale? Es todo un juego espiritual muy curioso y a medida que vayas ahondando en todos estos temas, te vas a dar cuenta de que tienes un poder en tu interior que es ilimitado y que si tú te asocias con ese poder que es el poder de Dios, tu día a día va a ser más fácil. Todas estas percepciones, todas estas limitaciones que tenemos de nosotros mismos, se las vamos a poder entregar y vamos a poder avanzar en la vida de una manera muchísimo más fluida. Así que bueno, espero que te haya servido este vídeo, utilízalo en tu día a día y ya verás cómo tu percepción se va transformando más rápido de lo que crees.